Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Para las víctimas de la violencia, la persecución y la represión, para los prisioneros políticos, prisioneros de conciencia, para aquellos en el exilio, para aquellos que piensan diferente, para quienes luchan cada día por una mejor Venezuela. Estas son las palabras con las que Leopoldo López, perseguido por la dictadura chavista, dedicó su diario clandestino, el que fue escribiendo con el paso de los días y los meses, desde Ramo Verde, la cárcel militar donde lo tuvieron como prisionero político, como prisionero de conciencia, después de que él mismo se entregó a la dictadura en febrero de 2014. Fue hasta octubre de 2020, después de cambios de lugar de detención y momentos de gran peligro, que Leopoldo López logró escapar de Venezuela para reunirse con su familia en Madrid, hace solo 12 meses. Después de abrazar a su familia y agradecer a la gente que le ayudó a recuperar su libertad, las primeras palabras que salieron de su alma fueron que seguirá luchando porque su país tenga elecciones libres, por el bienestar de su gente, por la libertad de su pueblo. La cobarde narcodictadura de Caracas encerró a Leopoldo López por ser un líder de oposición, por exponer los abusos de esa tiranía, por pensar diferente. La dictadura de Caracas tiene en este momento cerca de 270 presos políticos, víctimas de la justicia injusta, como le llama Leopoldo a la justicia del chavismo. Una justicia prostituida y al servicio de la mafia criminal que tiene ocupado ese territorio que lleva el nombre de Venezuela, la tierra de Bolívar. Solo quienes viven bajo la opresión de las dictaduras saben del terror que se sufre cada día y del dolor y la asfixia que provoca sentirse despojado de su libertad. Venezuela está hundida en la miseria, el desabasto, la inflación y la zozobra. La pobreza extrema sobrepasa el 50% en un país donde más del 80% son pobres, en un país que tenía los recursos y la oportunidad de ser uno de los más ricos del planeta. La crisis humanitaria que sufren los venezolanos no tiene precedentes en el continente americano. El chavismo usó la democracia para inhabilitar la democracia y con el socialismo del siglo XXI hizo de Venezuela el Burundi africano en América Latina. Chávez y Maduro convirtieron a Venezuela en un estado fallido que amenaza la seguridad de la región y que ha expulsado a millones de venezolanos de los que otros gobiernos se hacen cargo hoy, estos democráticos y solidarios. Ya se ha dicho y escrito todo sobre el chavismo y Maduro su heredero. Venezuela es una nación secuestrada, sometida y ultrajada ante la mirada pasiva, indiferente y con frecuencia hipócrita del mundo occidental. Hay voces tímidas de protesta en la comunidad internacional, pero la realidad evidente no cambia. Hará falta mucho más que esto para liberar Venezuela. Por eso es tan importante apoyar a líderes como Leopoldo López, que arriesgaron su vida y sacrificaron su libertad por la causa de la democracia en Venezuela. En sus años de cautiverio forzado e injusto, Leopoldo cuestionó y confirmó sus ideales, revalidó sus convicciones, se prometió a sí mismo que el honor y la decencia guiarían sus iniciativas políticas y juró pelear hasta el final por la libertad de Venezuela. Por eso, Leopoldo López y los líderes de la oposición que comparten estos ideales deben unirse y deben ser la bandera y el estandarte que pronto entrarán por la puerta grande en la tierra de Bolívar para devolverla a la libertad. Durante las décadas de los 60 y 70, Venezuela era una de las naciones más prósperas y con más potencial de América Latina. Pero víctima de subdesarrollo político, corrupción rampante, gobiernos mediocres y élites indiferentes, y por eso, inestable políticamente y propensa a intentonas de golpes de Estado. El rechazo popular que esta forma de ser provocó fue aprovechado en 1998 por Hugo Chávez para ganar las elecciones, quebrar la democracia, instalar una dictadura y perpetuarse en el poder.
y hasta hoy usando a un monigote criminal e impresentable de apellido Maduro. En 20 años, Venezuela pasó de ser una nación próspera a una con 94.5% de pobres y 76% de seres humanos extremadamente pobres. Más de la mitad de los venezolanos come una vez al día. El desabastecimiento es frustrante, las colas ofensivas. La Venezuela de hoy es testigo de cientos de miles de personas buscando comida en los basureros. Una encuesta de 2018 reflejó que en 2017 el 64% de venezolanos perdió 24 libras en promedio como consecuencia de la criminal hambruna provocada que vive el país. En Venezuela se expropiaron empresas, se nacionalizaron los servicios, se despilfarró el dinero en malos manejos y corrupción, hasta quebrar a aquel coloso petrolero. Con la muerte de Hugo Chávez, ascendió Nicolás Maduro para acelerar la debacle de la nación venezolana y para consolidarla como una narcodictadura. En 2021, el Fondo Monetario Internacional estimó que Venezuela ha perdido el 80% de su riqueza desde la llegada del chavismo. La historia reciente de Venezuela es la peor tragedia humanitaria de nuestra generación. Además de la crisis existencial y de sobrevivencia, pronto serán 7 millones de venezolanos en el exilio, el mayor éxodo del mundo por encima de Siria. En medio de esta tragedia humana, política y económica, un grupo de hombres y mujeres valientes y honorables han puesto en riesgo su vida para enfrentar la dictadura. Uno de los grandes referentes es Leopoldo López, electo en el año 2000 como alcalde de un municipio cercano a Caracas, y en 2008 inhabilitado por la dictadura, a pesar de ser el favorito para llegar a la alcaldía de la capital venezolana. Leopoldo López se convirtió en la voz más importante de la oposición y enfrentó persecución y hostigamiento. Junto a otros dirigentes formó Voluntad Popular para competir electoralmente contra el chavismo. En 2014, en el marco de una serie de protestas ciudadanas contra la debacle nacional, Leopoldo y otros opositores demandaron la renuncia de Maduro. El régimen reaccionó con violencia, asesinó manifestantes y ordenó la detención de Leopoldo López, acusándolo de ser él quien había provocado el terrorismo chavista. El 18 de febrero de 2014, Leopoldo se entregó a la dictadura para poner a prueba a la justicia venezolana, pero siguió llamando a los venezolanos a alzar su voz contra la tiranía chavista. A partir de aquel día, Leopoldo López fue sometido a malos tratos, golpes y confinamiento solitario. Su esposa, Lilian Tintori, quien se convertiría en una gran activista por la libertad de su esposo, fue hostigada por el régimen, y a ella y sus hijos se les prohibía visitar a Leopoldo. En 2015, Leopoldo López fue condenado a 13 años de prisión en un juicio celebrado por jueces chavistas, en el que se le impidió presentar su defensa. La reacción internacional de condena y rechazo fue masiva. Gobiernos, organismos internacionales, grupos pro democracia y pro derechos humanos demandaron su inmediata liberación. Aún así, Leopoldo permaneció en cautiverio hasta el 2017. Por las presiones internacionales lo pasaron a detención domiciliar vigilado y hostigado, hasta que en 2019 se asiló en la Embajada de España, desde donde logró escapar de Venezuela después de 5 años de detención y persecución contra él y su familia. Leopoldo López es ya un héroe de la libertad en la tierra de Bolívar y para América Latina. Fue perseguido por luchar por la democracia de su país. Fue encarcelado injustamente, sufrió tortura, hizo huelga de hambre, no claudicó y al final escapó de la narcodictadura para seguir luchando por la libertad de su país. Este es solo parte del testimonio de Leopoldo López, un héroe de la libertad, de la justicia y la democracia.
Un hombre valiente que ha puesto en riesgo su vida y ha sacrificado a sus seres queridos. Un líder cívico que aceptó vejámenes y humillaciones sin perder fuerza ni ánimo. Un venezolano con la voluntad más fuerte que nunca para seguir luchando por la libertad del pueblo venezolano. Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el privilegio de presentarles a Leopoldo López, venezolano, político, economista y uno de los líderes más visibles de la oposición de su país, Venezuela. En el año 2000 fue elegido alcalde del municipio Chacao, en el área metropolitana de Caracas, donde estuvo 2 periodos. En 2008 intentó ser candidato para alcalde de Caracas. La dictadura lo inhabilitó. Leopoldo abrazó la causa y peleó su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le dio la razón en 2014. Ese mismo año fue capturado y hecho prisionero de conciencia de la dictadura por manifestar contra la dictadura chavista, que realmente es una narcodictadura. Estuvo 3 años en la cárcel por presión internacional. Al final dejó Venezuela hace apenas 11 meses y solo 11 meses tiene de libertad. En octubre de 2020 logra escapar de Venezuela y está establecido en España con su familia. Leopoldo, bienvenido a Razón de Estado, bienvenido a Guatemala. Mira, Venezuela es probablemente ya el caso de mayor destrucción de riqueza, de bienestar de un pueblo, de una nación entera. Ni siquiera en una de las guerras mundiales un país sufrió tal nivel de devastación. Aún así el chavismo avanza con el apoyo de La Habana, China, Rusia e Irán. Ya vimos lo que está pasando en Chile con la constituyente, el retorno de Evo Morales en Bolivia, la victoria marxista de Pedro Castillo en Perú y AMLO en México. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué le pasa a América Latina? Bueno, primero muchas gracias, Dionisio, gracias por esta oportunidad. Como tú lo dices, lamentablemente Venezuela ha tenido un proceso de destrucción tremendo. Te pongo algunas cifras. Durante la Segunda Guerra Mundial, Europa cae su Producto Interno Bruto más o menos un 40%. Caso de Venezuela, en los últimos 8 años solamente ha habido una caída del 80% del Producto Interno Bruto. Hoy la economía venezolana es más pequeña que la economía de Guatemala, es más pequeña que la economía de República Dominicana y es una economía que lamentablemente ha expulsado a millones de venezolanos que hemos tenido que salir forzadamente de Venezuela buscando oportunidades, empleo, seguridad y también huir de la represión de la dictadura de Nicolás Maduro. Y todo esto ha ocurrido no por una guerra, no por una devastación, por un desastre natural, sino por la imposición de una dictadura con unas ideas en donde se promovía el socialismo y terminó siendo una estructura de crimen organizado en el poder en Venezuela. Por eso es que la llamamos, quienes decimos las cosas como son, una narcodictadura. Leopoldo, ¿por qué ha durado tanto esa narcodictadura chavista? Bueno, tú lo decías anteriormente, por el apoyo que tiene Nicolás Maduro de una estructura de países muy poderosos, China, Rusia, Turquía, Irán, Cuba, son todos países que aportan desde equipamiento, personal militar, inteligencia, diplomacia proactiva, lavado de activos, extracción de oro, contratos petroleros, entrega de gasolina y podemos seguir haciendo la lista. Entre otras, algo muy importante, la intoxicación de la comunicación en las redes sociales que hoy en Venezuela está totalmente contaminada y manipulada por parte de la dictadura. Y lo segundo es porque es una dictadura. Y cuando nosotros entendemos que estamos enfrentando una dictadura, tenemos que entender que estamos enfrentando a quienes se están aferrando al poder. Por eso da cólera de vergüenza escuchar de la narcodictadura que quiere ir a elecciones otra vez. Hablan de unas elecciones regionales. ¿En serio? Mira, las elecciones que están planteadas para noviembre de este año no son ni libres, ni justas, ni verificables. Son una oportunidad para la lucha. En Venezuela se han reducido los espacios para la lucha política y este evento electoral, que es un evento de resistencia, permite que hayan voces, mujeres, hombres que puedan recorrer los rincones del país llevando un mensaje de esperanza, de lucha por la democracia y en contra de la dictadura. ¿Cómo se hace para votar, para quitar del poder a una narcodictadura criminal?
Mira, hemos intentado recorrer todos los caminos. Hemos intentado el camino del voto, en el que hemos perdido y hemos ganado también. Recuerda que ganamos la Asamblea en el año 2015 con 2/3 de los espacios en la Asamblea Nacional. Hemos ido una y otra vez a las calles. Hemos también intentado los procesos de negociación y tenemos que seguir intentando todos los caminos. En estos momentos estamos centrados en buscar que a través de un proceso de negociación, con todas las incertidumbres que eso tiene, podamos nosotros tener una ruta hacia una elección presidencial. Yo celebro que tú tengas alguna esperanza con este esfuerzo que se está haciendo. Algunos escépticos ya nos cuesta creerlo por el hecho de que hasta hoy, hasta este momento, la comunidad internacional, Estados Unidos, Europa, incluso los países de América Latina que tienen democracias con todos sus problemas, realmente hemos abandonado a Venezuela. Ustedes han estado solos y la pregunta es, ¿solo el pueblo salva al pueblo? Mira, yo he escuchado muchos diplomáticos, sobre todo en Europa, con ese comentario. El tema de los venezolanos hay que resolverlo entre los venezolanos por respeto a la soberanía, y empiezan con todo un cuento alrededor de esas ideas. La realidad, Dionisio, es que Venezuela es un país que está secuestrado, el pueblo venezolano está secuestrado. Yo estuve privado de libertad 7 años, pasé 4 años privado de libertad en confinamiento solitario, y es como pedir que sea el que está preso, secuestrado, con un candado por fuera, con custodios, con armamento y con hostilidad, quienes van a negociar su salida hacia afuera. La realidad es que si nosotros no tenemos un acompañamiento internacional, y en particular de los Estados Unidos y los países de la región, va a ser muy difícil no solamente salir de la dictadura, sino el tránsito hacia la recuperación de nuestro país. Sí. Leopoldo, esos 4 años en los que estuviste básicamente en una jaula encadenada, ¿cuál fue el peor momento? Mira, el peor momento sin duda fue cuando atropellaron, humillaron y torturaron a mi esposa, a mi madre, enfrente de mi hija Manuela, que en ese momento tenía 5 años. Ese fue el peor momento, porque yo estaba enfrentando las circunstancias con una profunda convicción de conciencia, de que estaba allí por mis ideas, y las ideas que me llevaron a la cárcel las profundicé y las afiancé durante ese periodo. Pero el sufrimiento de mi familia es algo que fue muy doloroso, y sin duda fue para mí el peor momento. Sí, el costo personal, el mundo sabe que ha sido grande, pero si América Latina tuviera más ciudadanos como tú, las cosas hoy serían distintas. Leopoldo, regresando un momento al tema de la participación de la comunidad internacional con una oposición dividida, ¿qué tomaría que se unan? ¿Es una opción realista hablar de un proceso democrático en contra de una narcodictadura criminal cuando la oposición está tan dividida? Mira, sin duda ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Nosotros hemos venido transitando este camino de la unidad durante los últimos 21 años, y la verdad es que en los momentos críticos hemos estado unidos. Y también es cierto, y esto hay que tenerlo muy claro, que la dictadura tiene como su principal estrategia dividirnos a nosotros, y actúan con el criterio y la estrategia de Pablo Escobar: plata o plomo. Buscan incentivar a algunos con dádivas, con ofertas, y a otros con amenazas y con represión. Y la realidad es que muchas veces han logrado crear fisuras dentro de la estructura democrática de Venezuela. Nos toca a nosotros sobreponernos y buscar tener la unidad, pero sobre todo la unidad de propósito en función de un objetivo común, que es salir de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Reconoces y apoyas al gobierno de Juan Guaidó? ¿Qué tomaría que asuma el poder real? Mira, por supuesto que respaldo a Guaidó. Guaidó asume el día de hoy, desde enero del año 2019, la legitimidad de la constitucionalidad en Venezuela. Y el hecho de que Guaidó haya asumido la legitimidad por el fraude electoral que hizo Maduro, que lo llevó o que lo mantuvo en el poder en el año 2018, hace que la ilegitimidad de Maduro sea no solamente nítida, clara, y que sea un hecho político, sino que también sea un hecho jurídico. El hecho de que Guaidó sea legítimo hace que Nicolás Maduro sea ilegítimo en los terrenos de la diplomacia, de los organismos multilaterales y también de las cortes. Sí. Además de un criminal, Maduro no tiene legitimidad política, y eso está claro. Leopoldo, la pandemia le permitió a la dictadura arreciar la represión, someter más al pueblo venezolano, y la oposición se debilitó aún más. ¿Es así? Mira, sin duda. Yo en
creo que fue en marzo, abril del año 2020, cuando estamos en el auge de la pandemia. Hay un autor que yo respeto mucho, Harari, que escribió el libro Sapiens. Él escribió un artículo en el Financial Times en donde alertaba de cómo la pandemia iba a ser utilizada como un episodio para afianzar más los sistemas autoritarios. Hablaba de China, hablaba de distintos países, de cómo iban a utilizar la pandemia para estos efectos. En el caso de Venezuela, eso fue así. En el caso de Venezuela, la pandemia llegó y se convirtió en una excusa para que Maduro profundizara mucho más el nivel de control social, el nivel de represión, de miedo, de incomunicación de la población, lo que ha hecho mucho más difícil nuestra lucha. Ha sido lamentable que esto no solamente ocurrió en Venezuela, sino en muchos países en donde la pandemia se ha utilizado para profundizar los sistemas de control social en los autoritarismos. Leopoldo, la gran pregunta es, ¿va Venezuela en el mismo camino que Cuba? 62 años de dictadura criminal, el mundo lo sabe, el mundo lo olvidó y los venezolanos están solos. Mira, yo creo que hemos tenido en este tránsito acompañamiento, pero puede haber mucho más acompañamiento, mucho más, de parte de los países libres del mundo, no solamente los gobiernos y parlamentos, sino los medios, la población, personas que asuman la responsabilidad de luchar por la libertad. Yo sí creo que nosotros corremos el riesgo de la cubanización de Venezuela, y eso lo digo con mucha tristeza y preocupación. ¿Y a qué me refiero con la cubanización del hecho de Venezuela? Me refiero a que se apague la llama de la población de querer luchar por la libertad. Y ese riesgo está allí, depende de nosotros, del liderazgo y de la gente, de los venezolanos, que esa llama no se apague, que asumamos que por más adversa que sea la lucha, por más difícil que sea el terreno, que sigamos siempre soñando y teniendo la esperanza de que pronto seremos un país libre. Sí. Pero esa amenaza está allí, tenemos que estar conscientes de ella, tenemos que estar conscientes del terreno en el que estamos luchando. Leopoldo Chávez logró consolidar el socialismo del siglo XXI, lo contagió a otros países de América Latina. Hubo algunos momentos de esperanza en Bolivia, en Ecuador, que lo estamos viviendo, no digamos en Uruguay, pero Bolivia cayó otra vez en manos del movimiento de Evo Morales. Chile está en un proceso constituyente de locura. Perú cayó en manos del marxista maoísta Pedro Castillo. ¿Es Colombia el próximo objetivo? Mira, yo espero que no sea así. Yo creo que va a haber una victoria de los sectores democráticos. Tienen el gran desafío de unificar las candidaturas. Tienen la ventaja, en el caso de Colombia, de una doble vuelta. Eso va a permitir que se puedan consolidar las distintas alternativas. Sin embargo, el riesgo está allí, sin duda alguna, y yo creo que hay que dejar muy claro que ese riesgo no solamente está en Colombia, sino que también está aquí en Centroamérica. Yo estuve en estos días en Costa Rica. Ese virus puede llegar e infectar cualquier país de la América Latina, también Guatemala, por supuesto. Y en ese sentido creo que hay que dar una reflexión profunda de la necesidad de que la democracia tenga que tener respuestas eficaces a los problemas más importantes que estamos enfrentando en la región, la desigualdad y la pobreza. Si las democracias no dan respuestas contundentes, claras, que sean percibidas como el camino a recorrer por parte de las grandes mayorías, que se está dando una alternativa a la pobreza, a la miseria, a la desigualdad que hay en nuestra región, pues va a ser mucho más susceptible cualquier país a que puedan caer en las garras de este proyecto de autoritarismo con una estructura criminal que está recorriendo América Latina. Claro, la corrupción de los políticos, la falta de crecimiento económico y de oportunidades, instituciones democráticas débiles y la indiferencia de las élites, sin duda alguna, son los que facilitan el que este virus avance sin piedad alguna. Leopoldo, otro de los temas en los que se habla mucho en las agencias de seguridad internacionales es que la dictadura de Caracas asesina a sus propios generales. ¿Cuál es tu lectura de estos casos? Mira, el día de ayer la dictadura de Nicolás Maduro asesinó a Raúl Isaías Baduel, general del Ejército de Venezuela, quien llegó a ser ministro de Defensa de Chávez, pero luego se abrió del proyecto que representaba a Hugo Chávez. Lo meten preso, yo compartí con él, porque yo estuve en la cárcel militar de Ramo Verde, en donde era uno de los muy pocos civiles que estaban allí, y puedo dar testimonio de la lucha, de la entereza que él tenía siendo un prisionero de la dictadura. Y digo que fue asesinado
porque él estando enfermo, su familia pidió por todos los caminos que fuese atendido, porque sabían que estaba en una situación muy delicada y lo dejaron morir. Y quiero decir que no es el primer preso político que fallece en manos de las dictaduras como en las cárceles de nuestro país. Baduel es el preso número 10 que es asesinado por la dictadura de Nicolás Maduro en su condición de presos políticos. Ya. Leopoldo, si siguen fallando los esfuerzos de la comunidad diplomática internacional, si el pueblo venezolano está cada vez más, digamos, débil y sometido, lo cual es comprensible con los niveles de represión que ha tenido esta narcodictadura criminal con el pueblo venezolano. La pregunta ¿es una intervención militar el único camino? ¿Quién la podría dar y en qué circunstancias? Mira, sobre ese tema se ha hablado mucho, pero quien podría ejecutar o plantear una ruta como esa, han dicho claramente que ese escenario no es un escenario posible. Eso, algunas personas pues no les gusta escuchar que eso es una realidad. Yo creo que cualquier camino que nos permita liberar a nuestro país es un camino que debemos de por lo menos estudiarlo, porque el sufrimiento que hoy vive Venezuela, de millones de personas que están muriendo de hambre, que tienen que salir de nuestro país, 94% de nuestra población está en situación de pobreza, 70% en situación de pobreza extrema. Es decir, todo eso hace que el hecho de Venezuela sea un hecho que tenga que recurrir a analizar cualquier camino que nos permita salir de esta tragedia en la que estamos sometidos. Y tenemos obligados a también buscar otras alternativas a eso, si esa no está como una de las alternativas posibles, porque quien podría hacerlo, particularmente los Estados Unidos, han dicho claramente que no están en disposición de hacerlo. Lo cual es lamentable porque, como tú lo describes, las circunstancias, digamos, humanas, sociales de Venezuela son deplorables, lamentables y van quedando pocas opciones. Las democracias desarrolladas de Occidente tendrán que, como tú bien lo dices, analizar todas las opciones. Sí creo que es importante dejar muy claro que la opción de la fuerza y de la intervención militar ya ha ocurrido en Venezuela. Claro. Pero por parte de Cuba y por parte de los grupos aliados a Nicolás Maduro. Hoy Venezuela está sometida al terror, hermano. Mira, la disidencia en Venezuela no es posible que la gente ponga un mensaje por el Twitter libremente sin pensar que eso puede llevarlo a la cárcel, porque ya ha ocurrido. El uso de la fuerza, no solamente de la fuerza militar, policial, sino también de grupos irregulares, hoy es una de las razones por las cuales Maduro está en el poder. Claro. Entonces creo que es muy importante cuando se habla del uso de la fuerza de estar muy claro que la dictadura de Nicolás Maduro ya lleva años utilizando la fuerza para mantenerse en el poder. Sí, yo tengo hermanos de lucha, hermanos queridos que han sido asesinados por la dictadura, torturados, ejecutados con disparos en la nuca. Un caso muy personal que nos llegó muy de cerca de Pipo Rada, un concejal de Caracas que fue asesinado y luego fue torturado y su cuerpo fue rociado de gasolina con una toalla húmeda en el rostro para que reconociéramos el rostro y luego fue quemado. Sí. El concejal Fernando Albán fue detenido por la dictadura de Nicolás Maduro y lanzado de un 10º piso. Y estos casos los relato para que la audiencia, que a lo mejor no están en conocimiento con detalle de lo que ocurre en Venezuela, entiendan la naturaleza criminal de Nicolás Maduro. Sí. Venezuela es un país ocupado. Leopoldo, es obvio que en este momento es imposible, pero ¿cuándo y bajo qué condiciones o circunstancias regresarías a Venezuela? Mira, yo estaría dispuesto a regresar a Venezuela en la primera oportunidad que tenga y estaría dispuesto a hacerlo tomando riesgos, como lo hice en el pasado. Yo siempre asumí mi responsabilidad de enfrentar todas las circunstancias. En el 2014 enfrenté la justicia injusta y a mí no me agarraron en una redada, no me capturaron en mi casa, no me capturaron huyendo. Yo me presenté voluntariamente a una justicia injusta que me llevó a estar 7 años privado de libertad. El mundo lo sabe, el mundo lo vio. El costo personal, familiar, tu vida personal en general han pagado un alto costo. ¿Cómo se procesa eso en la mente, en el alma y en el espíritu? Mira, es duro y te diría que lo más duro no es el costo personal, sino es el costo a mi familia. Mis hijos tuvieron que crecer muy pequeños. Manuela tenía 4, Leo tenía 1 cuando yo llego a la cárcel y ellos pasaron años vitales de su vida, de su crecimiento, visitando a su padre en la cárcel,
viendo cómo humillaban a su madre, a su abuela, cuando me iban a visitar. Y eso, por supuesto, que son heridas que están allí. Sin embargo, yo creo que mis hijos y nosotros como familia hemos asumido esto como un tránsito que nos ha tocado recorrer en un país en donde mucha gente ha sufrido, porque no he sido yo el único ni mi familia la única que hemos sufrido. Hemos sido millones de familias que por distintas razones hemos sufrido las consecuencias de la dictadura. Familias que han tenido que salir huyendo y caminando de Venezuela buscando destino, que lo han dejado todo, que han tenido que pasar hambre, que han tenido que pasar muchas dificultades buscando oportunidades, que han sido reprimidos, encarcelados, olvidados. Son millones de personas que han sufrido. Sí. Leopoldo, cuando la pesadilla y el infierno chavista, la narcodictadura criminal terminen, Venezuela necesitará por lo menos 5 presidentes consecutivos en democracia y libertad que le den continuidad a un proyecto de rescate, de reconstrucción nacional, en fin, para, digamos, volver a construir Venezuela. Tú serás uno de esos presidentes. Mira, no es esa la prioridad en estos momentos, y te lo digo de corazón. Para mí la prioridad en estos momentos es que nosotros logremos salir de la dictadura y poner todo el sacrificio que tengamos que poner sobre la mesa para salir de la dictadura. En el momento en el que lleguemos a un punto, a un episodio en el que tengamos una elección presidencial, que es por lo que nosotros estamos luchando, el criterio no es quién vaya a ser el presidente, sino que podamos tener una candidatura unitaria y que tenga legitimidad, que no sea impuesta, sino que tenga legitimidad y que eso pueda darle toda la fortaleza a la persona que le toque ese primer tránsito en la transición de Venezuela, de tener todo el apoyo popular, político e internacional. Claro, y no olvides que el mundo sabe que lo que te ha tocado vivir y sufrir te ha hecho ganar un nivel de autoridad moral que pocos tienen para enfrentar el día que toque la decisión de darle continuidad a ese proyecto de rescate de Venezuela. Leopoldo, gracias. Esta tribuna ha estado siempre a tus órdenes y lo seguirá estando. Admiramos tu lucha. Con ciudadanos como tú, la libertad siempre tendrá esperanza. Muchas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias, Dionisio, a ti, a tu audiencia, y espero que nos veamos pronto en este programa. Gracias. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.